Comisión de Tránsito y Transporte, expediente HCD número 35.451/2023. Concejala Seitler Erika solicita repudio a la represión y detención de los trabajadores de Transporte Nuevo Ideal Sociedad Anónima del Distrito de La Matanza. Dictamen número 9, fecha 18/4/2023. Concejala Seitler. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, dado que se han ido pateando varias de las sesiones y los temas para tratar, este proyecto que presentamos tiene dos objetivos. Por un lado, repudiar las detenciones de los choferes Jorge Galeano y Jorge Cerda, que ocurrieron luego de un paro que realizaron por el asesinato de su compañero Daniel Barrientos, en el marco de un robo que ocurrió en el partido de La Matanza. Y también, por otro lado, que este honorable Consejo Deliberante haga cumplir a la empresa de transportes La Perlita la resolución 926/2008 de la Secretaría de Transporte, que establece, y cito, que los operadores de los servicios de transporte público, urbano y suburbano de pasajeros de jurisdicción nacional deberán incorporar un sistema de protección antivandálico para el conductor. Esta resolución también dice, cito de vuelta, que en algunas zonas del área metropolitana de Buenos Aires se han generado situaciones de violencia sobre conductores de ómnibus urbanos que aconsejan la adopción de medidas precautorias para asegurar las máximas condiciones de confort y seguridad para los trabajadores del volante. Esto se hace cada vez más urgente. Esta semana hubo otro hecho donde a un trabajador de la empresa La Primera de Granbur le rompieron la cabeza. También sucedió hace unas semanas que un chofer de La Perlita, Matías Acuña, fue herido durante un robo mientras hacía su recorrido. También ese mismo día, un chofer de la línea 342 de La Cabaña en Morón Sur, también tuvieron que hacer un paro de toda la empresa por la agresión que sufrieron dos choferes. Ahora bien, cuando hablamos de seguridad, no hablamos de poner más policías, demanda sobre la que se monta la derecha más rancia y que el gobierno de Axel Kicillof cede al ordenar operativos de cacheos, en otra época se le decía racia, a los usuarios del transporte público, como vimos que pasó en La Matanza después del crimen de Daniel Barrientos. De hecho, Argentina es uno de los países de la región con más cantidad de policías por habitantes, 600 cada 100.000 habitantes. Eso sin contar la gendarmería, la prefectura, las policías locales y los demás organismos de represión. De hecho, en nuestro país hay un caso de gatillo fácil cada 29 horas. Es decir, que cada 29 horas un agente de esas fuerzas de represión asesina a un habitante, preferentemente jóvenes, como el caso de Luciano Arruga, que se negó a robar para la policía y estuvo desaparecido entre el 2009 y el 2014 para ser enterrado como NN. La misma policía que cuando los trabajadores salen a reclamar contra despidos son reprimidos. Los mismos choferes fueron reprimidos el lunes 5 de abril mientras reclamaban por el asesinato de su compañero de trabajo. La misma policía, al mando de Sergio Berni, que no dudó en desalojar con balas de goma, gases lacrimógenos y quema de casillas a las más de 3.000 familias en Guernica durante la pandemia. Sergio Berni, que pasó de ser Rambo a ser un meme, dio gala de una cobardía vomitiva, mostrándose orgulloso de haber reprimido a mamás con sus bebés en Guernica. La misma policía que aún hoy cuenta en sus filas, según el propio gobierno provincial, a más de 9.000 agentes de la bonaerense que vienen de cumplir funciones en la última dictadura cívico-militar. Las medidas de seguridad que no solo establece la ley, sino que son las que reclaman las y los trabajadores del transporte, es la implementación de cabinas. Una resolución que es del año 2008, es decir, hace 15 años. En ese periodo gobernó 2 veces Cristina Fernández, una vez Mauricio Domador de Reposeras Macri y ahora Alberto Fernández. Entonces, ¿quién gobierna? Parece que las empresas votan todos los días en contra de las demandas de los trabajadores. No acatan lo que dice la justicia. Además de no cumplir con esta resolución, la 926/2008, por ejemplo, la empresa del Oeste, la EDO, se niega a acatar el fallo que ordena la reinstalación del chofer Cristian Ábalos, quien fue despedido en el año 2018 por organizarse junto a sus compañeros. Por otro lado,
hay que decir que el ajuste del gobierno del Frente de Todos es el responsable de la degradación social que se expresa en los problemas de violencia social. Estos son la consecuencia de la situación económica que estamos viviendo. Hay en nuestro país cerca de 19 millones de pobres. Más de la mitad son niños. 6 de cada 10 pibes en este país son pobres. La inflación destruye nuestros salarios, las jubilaciones, los programas sociales. La desigualdad es escandalosa. Los trabajadores, que somos la clase social mayoritaria y que produce toda la riqueza, nos llevamos el 41,7% de esa riqueza que producimos. Mientras los empresarios, que no producen nada y son el 1% de la población, se llevan el 50% de esa riqueza. Perdón, concejala, pero estamos hablando que no de un repudio. producen porque no trabajan. Perdón, concejala, la llamo al tema porque estamos hablando de un repudio a la represión y detención de trabajadores de transporte. Y la implementación de las cabinas, que no se hace. Bueno, pero estamos hablando de, no sé, de la pobreza en la Argentina y en el mundo, digo, tratemos de Sí, no acotar. sé, que las cabinas no se implementan porque hay un presupuesto y además empresas que son subsidiadas con millones de pesos. Solamente en el año 2022, las empresas recibieron 22.000 millones de pesos en conceptos de subsidios. También recibieron 2.500 millones de pesos para implementar las medidas de seguridad y no hicieron nada. ¿Quién controla esos subsidios que se dan a las empresas y que después las consecuencias las terminan pagando los trabajadores? Entonces, señora presidenta, nosotros queremos instar a este Consejo Deliberante que se pronuncie por la implementación de las cabinas, que quedó viejo, digamos, porque bueno, se levantó la sesión el día que se iba a tratar la sesión, este proyecto, y que se inste a la empresa La Perlita a que se implementen las cabinas. Los trabajadores necesitamos soluciones de fondo, que desde ya que no van a salir de este Consejo Deliberante, pero podemos empezar por hacer cumplir a La Perlita con que acate lo que dice la ley, y la ley dice que para cuidar a los choferes tiene que implementar de manera obligatoria las cabinas, porque nuestras vidas valen más que las ganancias de un puñado de empresarios. Muchas gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Lucas Franco. Gracias, presidenta. Primero, por supuesto, adherir a la pretensión de que se cumplan las resoluciones que le indican a las empresas de transporte que tienen que garantizar las medidas de seguridad para sus trabajadores. La resolución habla de las empresas urbanas e interurbanas de carácter nacional. En los municipios tenemos recorridos urbanos de servicios municipales, algunas empresas interurbanas que están reguladas por la legislación provincial y también servicios nacionales. Son identificables por el inicio del número que consagra el recorrido que estamos tomando. Quiero decir con esto, y aprovecho que está presente porque la quiero mencionar como con su derecho de autora. Aquí está la concejala Karina Álvarez, mandato cumplido, que fue autora de la ordenanza 6.368 allá por el 2020, que votamos por unanimidad, en la que se establecía la obligatoriedad también para los recorridos municipales. Es decir, se fortalecía esta propuesta de resolución. Y en el camino de acompañar este reclamo a las empresas nacionales, yo quiero proponer que sumemos a esta resolución la exigencia del cumplimiento de esta ordenanza y la incorporación de esta ordenanza al pliego de bases y condiciones a través de la cláusula ius variandis, que es la que solemos utilizar cada vez que se propone alguna modificación, para que también podamos controlarla desde la creada y puesta en marcha en esta gestión, en este ejercicio de gobierno, por primera vez en la historia, Comisión de Fiscalización del Transporte Público. ¿Y por qué remarco esto? Porque Moreno tiene el transporte público de pasajeros monopolizado hace muchísimo tiempo. Emergencias de transporte mediante, que ya hemos hablado y discutido en la sesión anterior, situaciones varias que han terminado con otras experiencias de transporte alternativo, por ejemplo la del Colmenar, que fue un transporte asociativo y cooperativo que no me voy a cansar de destacar en este recinto porque es una experiencia histórica para Moreno, y
que existe un servicio monopolizado complejiza absolutamente las posibilidades que tienen los instrumentos legales de jerarquizar las herramientas que existen para garantizar el cumplimiento, en este caso del contrato que tiene hoy el transporte público de pasajeros. Quiero decir con esto que tenemos que lograr comunidad en el ejercicio del control del transporte público, lo hemos dicho muchas veces aquí. Nuestras comunidades reclaman permanentemente acceder a un transporte público digno como merece cada vecino y cada vecina de Moreno. Este Estado municipal puso en marcha la Comisión de Fiscalización, creó órganos específicos para controlar el transporte, exige permanentemente, y lo vuelvo a remarcar, hay una deuda que se le está exigiendo a la empresa de transporte público de pasajeros de miles de toneladas de asfalto que debe otorgar al municipio para poder reparar las calles por las que transita el transporte público de pasajeros y que sufren el deterioro precisamente por el tránsito del porte pesado del transporte público de pasajeros, teniendo en cuenta que por primera vez en la historia de Moreno es el Estado municipal el que está haciendo asfalto con recursos municipales. Le hemos planteado a la empresa que debe otorgar al municipio 1.500 toneladas de asfalto por mes, cuando entregaba 200, porque el municipio coloca 1.500 toneladas por semana. Por ende, le estamos exigiendo a la empresa que adapte el esfuerzo y el compromiso con nuestra comunidad en la medida en que hay un Estado diametralmente distinto a los estados que tuvimos antes en términos de inversión de recursos públicos en la garantía de obra pública desde el Estado municipal. Y este Consejo Deliberante también ha debatido muchas veces la situación del transporte. Esta discusión sobre las cabinas antivandálicas y la incorporación en el ámbito municipal de las cabinas antivandálicas es una discusión que lleva varios años. Por supuesto que nos solidarizamos absolutamente con los trabajadores del transporte que sufren la inseguridad como la sufren otros vecinos y vecinas y permanentemente nos reclaman. Por eso sistemáticamente no descansamos en construir herramientas, en gestionar herramientas. Nuestra intendenta vive gestionando recursos para garantizar y ampliar la prestación de seguridad en nuestro municipio. Ayer, sin ir más lejos, ocurrió un episodio que tiene que ver con esto. La ampliación de los recursos en materia de seguridad son una buena noticia y una noticia esperada y reclamada por nuestra comunidad. Por ende, y como siempre el actor más velado en las discusiones sobre la garantía de servicios y de derechos son las empresas, y en esto vamos a coincidir probablemente con la concejala preopinante, hay un viejo refrán que dice que nadie de mezquina salmuera cuando es de otro lomo el tajo. Las empresas, cuando tienen que reclamar recursos, no dudan en hacer un lockout. No dudan en poner toda la responsabilidad en el Estado, en los sindicatos, en los trabajadores. Pero contadísimas con los dedos de una mano las experiencias en las que alguna empresa se atreve a reconocer su responsabilidad en la garantía de un servicio, sobre todo cuando eso requiere de la inversión de recursos económicos. Por tanto, por supuesto que vamos a acompañar la solidaridad con todos los trabajadores que sufren, no solamente con los del transporte, sino con todos los trabajadores y todos los vecinos y las vecinas de Moreno que sufren situaciones de inseguridad. Por supuesto que queremos poner en línea con todo el esfuerzo que está haciendo el Estado municipal para garantizar el derecho a la seguridad en nuestra comunidad. Y quiero remarcar e insistir con la propuesta de que a esta resolución le agreguemos la exigencia del cumplimiento de la ordenanza votada en el 2020 y la incorporación del texto de esta ordenanza al pliego de bases y condiciones de transporte para que podamos también monitorearla desde la Comisión de Fiscalización, que por ejemplo le viene exigiendo a la empresa que cumpla con la enorme y fenomenal deuda que tiene en términos de material asfáltico con el municipio de Moreno para que se puedan seguir garantizando las obras que garanticen dignidad para nuestros vecinos y vecinas. Gracias, Presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Emanuel Fernández. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, adhiero con lo manifestado por la concejal propinante. Sí, quiero aclarar que nuestro bloque estaría a favor de la incorporación de las cabinas al servicio de transporte para el cuidado de los choferes, pero por otro lado dejar en claro de que si se quiere hablar de la economía o se quiere hablar de un ajuste, que por favor se haga una moción de privilegio y que sea aparte, porque si no estamos mezclando los temas
y quedaría desprolijo en función de lo que habíamos hablado en la tarea parlamentaria. Muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Josefina Díaz Ciarlo. Gracias, señora presidenta. Primero, para sumarme a las palabras de acompañamiento al pedido de cumplimiento con la resolución provincial y la ordenanza municipal que ya obliga a la empresa a cumplir con la instalación de las cabinas en el municipio de Moreno, en el servicio de transporte del municipio de Moreno. Además, también poder sumar a esto que se venía planteando anteriormente, que se habló en la sesión pasada, cuando discutimos la situación de transporte del municipio, no solamente en materia de seguridad, no tenemos que dejar de recordar que ese servicio está prestado por una empresa privada que en su momento ha ganado la licitación de un pliego para la prestación del mismo, quedando únicamente esa empresa en manos de todos los recorridos de nuestro municipio. En algunas de esas consideraciones es importante destacar que cuando nosotros hemos discutido en este recinto la situación del transporte, siempre hemos sido sinceros con los vecinos y las vecinas, que en cada una de las cuestiones que nosotros votamos acá, hay una empresa que después pone muchísimas justificaciones y excusas, a nuestro entender, más que justificaciones, para no cumplir ni con la ampliación de los recorridos, ni con la entrega del material caliente adeudado, ni en este caso con aquella ordenanza del año 2020, si no me equivoco. Entonces, no podemos dejar de lado que aquello que para nosotros todos es una prioridad y una urgencia de resolver, para quienes tienen solamente intereses económicos y no intereses de servicio, no son ni una urgencia ni una prioridad, sino que generan una situación de gasto al que no están dispuestos a enfrentarse. En función de eso, sabemos perfectamente que este cuerpo, en la integración de la comisión fiscalizadora que integro, está haciendo todo el seguimiento necesario y todas las notificaciones necesarias para que de una vez por todas las excusas por parte de la empresa de transportes La Perlita dejen de ser un motivo de sufrimiento para el pueblo de Moreno. Si nosotros no tenemos en claro que ese es el problema central del servicio de transporte en nuestro municipio, vamos a creer que esta caja de resonancia de la política, de los problemas de los vecinos, no atiende, no escucha y no resuelve. Pero sin embargo, no sucede que enfrente hay quienes plantean que su situación económica no da abasto para poder garantizar el servicio como corresponde. En función de eso, no quiero dejar de mencionar que en lo que va del año ya van varias preocupaciones y nos parecía importante poder acompañar este proyecto presentado por la concejala del Frente Izquierda, porque habla también de cómo cuando hay temas en los que nos podemos poner de acuerdo, que implican la necesidad de pensar en la prioridad de los vecinos de Moreno, los concejales, por lo menos los que estamos acá presentes, tenemos en claro que hay que poder tener una mirada unificada, de unidad, de consenso. Tampoco queremos dejar de mencionar que no es que el Ejecutivo Municipal o los concejales que somos parte del oficialismo municipal no estemos ya trabajando en esto. Vuelvo a decir, hemos presentado una notificación, una resolución de carácter obligatoria a la empresa de transportes La Perlita por la entrega del material caliente y la respuesta fue un sinfín de excusas de carácter económico. Y no es que no nos interese, porque seguramente
van a plantear posteriormente que no nos interesa la situación de la empresa, no nos interesa la situación en particular de esa empresa, nos interesa de la misma manera que nos interesa la de todas las empresas de Moreno que invierten y se desarrollan en el municipio. Ahora, sin embargo, cuando una empresa, su función en el municipio no está directamente relacionada a lo económico, sino al servicio que presta, nuestro deber como cuerpo de concejales es hablar sobre el incumplimiento de ese servicio y sobre el incumplimiento de las obligaciones que trae el pliego de bases y condiciones de ese servicio. Por lo tanto, es que en el día de hoy nos parece importante que esto quede justamente incorporado, como ha quedado aquella modificación de la entrega de la cantidad de material caliente que debe prestar la empresa al municipio de Moreno, que ha incorporado la obligatoriedad de el cumplimiento de la resolución provincial y la ordenanza municipal y la ordenanza que hoy estamos discutiendo en el recinto en el pliego de bases y condiciones. ¿Por qué esto? Porque a pesar de haber incorporado el aumento del material caliente, entendiendo que Moreno es otro Moreno al que en aquel momento se discutió con la licitación y el pliego de bases y condiciones del servicio de transporte, no se está cumpliendo. Entonces es difícil que este cuerpo de concejales se quede tranquilo con que una empresa va a cumplir con la instalación de las cabinas si no lo incorporamos al pliego. Por lo tanto, vamos a realizar este pedido para que quede expresamente dentro de las obligaciones el cumplimiento no de una decisión municipal, sino de una resolución provincial que fue acompañado por 2 ordenanzas municipales. Así que espero que el cuerpo en su conjunto acompañe esta decisión del bloque del Frente de Todos y que también sepan, escuchen, le cuenten todos los vecinos que están acá presentes a otros vecinos de los barrios de Moreno, que el problema del servicio de transporte en Moreno tiene que ver con una decisión económica de la empresa de no invertir en lo que hay que invertir, que es la garantía de ese servicio, que es parte de su obligatoriedad. Cuando hablamos de el esfuerzo municipal que está haciendo el Departamento Ejecutivo, hablamos, por ejemplo, de que a pesar de que no hayan entregado durante todo el tiempo que contamos hace 15 días el material caliente, ninguno de los recorridos fue interrumpido por situación de infraestructura barrial. Es decir, que el trayecto que estaba destinado al recorrido del colectivo fue arreglado y garantizado en la reparación con fondo de inversión municipal, aun cuando le corresponde a la empresa entregar el material para esa solución. Para todo esto necesitamos que se replique esto, que se replique en todos lados, que hoy el Consejo Deliberante nuevamente vuelve a poner en discusión el servicio de transporte, porque es nuestro deber poder ser claros y sinceros con los vecinos de Moreno. Venimos teniendo muchas acciones, muchas decisiones en función a esto y la empresa no para de tener excusas por el incumplimiento. Muchas gracias. Gracias, concejala. Concejala Pereira. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, no, yo creo que voy a ser bastante breve. Lo único que estoy escuchando acá es todo lo que la empresa no hizo. No, que si la ordenanza que se votó en el 2020, estamos en el 2023, pasaron 3 años. Que debe 1.500 toneladas, bien, gracias. De la cantidad de recorridos que hemos votado y las que yo no voté, porque no estaba dentro del Consejo Deliberante, ni hablar, ni ahí que lo cumple. También se habló también del pliego, las excusas. Miren, yo ahí voy a entrar y quiero llamar, es decir, porque cuando se votó el pliego, está bien, por ahí ahora en ese momento no se llamaban Frente de Todos. No sé cómo se llamaban. Pero ahí hubo gente que lo votó. Y lo votaron a favor. Entonces, háganse cargo. Por otro lado, están hablando del esfuerzo municipal, no sé qué, no sé cuánto.
a ver, realmente se votó en la emergencia, en el transporte, para en realidad solucionarle el problema a la perlita. Porque no le vamos a votar más ni extensiones, ni modificaciones, ni nada. No, porque no puede, porque no puede. Yo pregunto, por ahí soy yo, por ahí el problema soy yo. Yo la verdad que no sé cómo es. ¿Cuánto gana la perlita? ¿El vecino conoce cuánto gana la perlita? ¿Quiénes saben cuánto gana la perlita? Por ahí soy yo, que soy nueva. Lo dudo. Entonces, me parece que si vamos a hablar con fundamento, tengamos el fundamento acá, el balance de la perlita de todos los años, de por qué, a ver qué tan mal le va en la perlita. Es decir, si hay alguien que me puede mostrar los balances de la perlita, bueno, muéstrenmelo, veámoslo, para ver si están así como dice o no. Porque en los medios salió a decir que no iba a cumplir con lo que se votó. Entonces, mucho esfuerzo municipal, pero también quiero plantear algo. Ahí lo único que yo vi es cómo el Estado le hace el visto bueno a la empresa de transporte. Pues sí, seguimos notificando. ¿Cuánto más vamos a esperar? ¿Hasta que se termine el pliego? Háganse cargo, ustedes lo votaron. Muchas gracias. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Lucas Franco. Bien, presidenta. A veces la historia reciente nos ofrece algunas refutaciones a los dichos vertidos recién. El pliego se iba a votar en 2014, fue bastante conflictiva esa sesión. Por ahí no lo recuerda la concejala propinante porque no estuvo. Algunos de sus compañeros estuvieron en esa sesión en un lugar de privilegio en la barra. El pliego se votó recién en 2016, fue producto de una discusión del Consejo Deliberante. Fue la primera vez en la historia de Moreno en la que el Departamento Ejecutivo no enviaba un pliego de bases y condiciones para un servicio tan importante como el transporte, sino que fue producto del debate del Consejo Deliberante, e incorporó ese pliego algunas de las cuestiones por las que se venía reclamando durante muchos años. Cortito, los pisos bajos, el boleto educativo, que votamos una resolución hace muy poquito tiempo en la última sesión también, un canon en material caliente que no estaba incluido en las disposiciones anteriores del contrato. También en ese proceso se comenzó a incorporar en las ordenanzas fiscales y tributarias una tasa por inspección, que también es un paso adelante que ha dado el Estado respecto de las empresas. Y un poquitito más acá, en la historia bien reciente de nuestro Consejo Deliberante, recuerdo haber tenido con la concejala propinante esta misma discusión cuando le exigimos a la empresa el informe anual que según el artículo 41 del pliego debe hacer, en el que, entre otras cosas, debe incorporar algunos elementos de balance, y se abstuvo en la votación. Y se abstuvo cuando discutimos precisamente este reclamo que compartimos, porque no hay posibilidad de que sea creíble la defensa que hace la empresa de su situación económica o el argumento del desequilibrio económico que le pudiera producir una modificación en el contrato que vinculara, que subiera la cantidad de material que debe aportar, si no se cuenta con los balances. El contrato establece la periodicidad con la cual la empresa debe ofrecer a requerimiento del Estado información. Y es precisamente lo que está exigiendo la Comisión de Fiscalización. Por eso es importante que por primera vez en la historia se hayan puesto en marcha los dispositivos de control. Por eso es importante que por primera vez en la historia el Estado empiece a trabajar con mucha fuerza en garantizar el cumplimiento de los contratos. ¿Nos hacemos cargo? Nos hacemos cargo que dijimos que íbamos a hacer cumplir los contratos y se trabajó con la empresa de recolección de residuos hasta que culminó el contrato y se transformó el sistema de recolección de residuos en uno mucho mejor. Nos hacemos cargo de que el contrato que vincula a la empresa de transporte monopólica con el Estado municipal es hasta el 2026, por lo tanto excede incluso al primer gobierno de nuestra intendenta. Y por eso nos comprometimos a ejercer los dispositivos de control para que se cumpla el contrato, y lo estamos haciendo. Y necesitamos el acompañamiento no solamente de los legisladores y legisladoras, sino también de nuestra comunidad. Por supuesto
que hay una discusión alrededor de los argumentos económicos que vierte la empresa. Claro. Entonces el Estado también debe poder discutir, y es lo que hacemos cada vez que venimos a este recinto, con la comunidad. ¿Cuáles son los elementos con los que hoy contamos para controlar? La empresa, como todas las empresas, tiene como objeto y como objetivo y como leitmotiv ganar dinero. En el sistema en el que vivimos, nos guste o no nos guste, las empresas tienen como objetivo ganar dinero a través de las actividades que desempeñan. El rol del Estado no es ni ganar dinero ni proteger las ganancias de determinado grupo u otro, sino que el rol del Estado es garantizar servicios y derechos. Por eso son distintas las miradas que tiene la empresa sobre la protección de sus ganancias y de lo que cree legítimo defender y proteger, y en la visión que tenemos desde el Estado y quienes circunstancialmente tenemos una situación de responsabilidad pública, de proteger a los usuarios. El contrato lo establece, hay que proteger los derechos de los usuarios, garantizando el equilibrio económico del contrato, está puesto también ahí, pero centralmente garantizando el cumplimiento de un servicio digno. En esa tarea es en la que tenemos que coincidir y en la que tenemos que convivir con nuestra comunidad, que todos los días a todos los concejales y a todas las concejalas que estamos en este consejo nos reclama poder viajar con dignidad. Tenemos que lograr mejorar todos los días los dispositivos de control. Tenemos que reconocer, porque es fácil decir que nos hagamos cargo de nuestra historia, y nos hacemos cargo de nuestra historia, con lo peleada que es nuestra historia puntualmente con el tema del transporte, pero también hay que hacerse cargo de que este es un Estado municipal que ha logrado poner a la municipalidad a hacer obra pública. Este Estado municipal ha puesto a la municipalidad y a la infraestructura municipal a garantizar obra pública, a hacer asfaltos. Eso aumenta la legitimidad que tiene este Estado municipal para exigirle a la empresa que cumpla con la normativa. La deuda que le estamos reclamando a la empresa de transportes tiene que ver con una ordenanza que se votó en este cuerpo y tiene que ver también con un proceso que la propia empresa convalidó cumpliendo en algunas instancias con lo normado. Explico rapidito. Nosotros estamos exigiéndole una deuda por muchos meses en los que la empresa no ha puesto el material como dicta la ordenanza. Pero al inicio del ejercicio de la validez de la ordenanza votada que indica que 1.500 toneladas debe poner la empresa otorgó las 1.500 toneladas. Por lo tanto, con su actuar y con su proceder, convalidó la ordenanza que votó este cuerpo legislativo. Por tanto, es plenamente legítimo que el Estado municipal y la Comunidad de Moreno le exija a la empresa que cumpla con lo que dice la ordenanza para que este Estado municipal pueda ampliar la prestación del servicio de infraestructura pública, porque es el Estado municipal el que por primera vez en muchísimos años garantiza una infraestructura más digna para los vecinos y vecinas de Moreno. Por tanto, reafirmar y fortalecer el reclamo hacia la empresa. Esta es la caja de resonancia de la política y de la vida pública del distrito. Por tanto, aquí se debe discutir que la empresa debe cumplir con el contrato, debe hacerle caso a la manda del contrato y a la manda legal de las ordenanzas que emanan de este Consejo Deliberante, y también invitar a la comunidad a estar muy atentos a la garantía de un servicio digno como nos merecemos los morenenses y las morenenses. Gracias, Presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Josefina Díaz Ciarlo. Presidenta, muy breve. Para lo que escuché anteriormente, ¿no? Sobre todo lo que se escucha, de lo que hacen y demás, sí. O sea, todo lo que se escucha de lo que hacemos es porque hay alguien que está gestionando para que todo se haga. Y en función de eso, la responsabilidad es algo que planteamos muchas veces en este recinto. La responsabilidad de gestionar tiene que ver con cuidar al vecino en todos los sentidos, en exigir un servicio de transporte como corresponde y en garantizar justamente que ese transporte pueda seguir siendo parte de la vida diaria, cotidiana de los vecinos de Moreno. Es sencillo estar sentado acá y plantear un montón de cosas que habría que hacer en función del servicio de transporte, pero cuando uno tiene la responsabilidad de gestionar este municipio por elección y por decisión del pueblo, la realidad es que tiene que cuidarse bastante, no de defender a la empresa, porque justamente lo que hemos dicho acá es que nadie está defendiendo a la empresa se la está controlando, notificando y exigiendo. Ahora, sin embargo, el límite es que cuando esa empresa tenga la decisión de dejar de prestar servicio de transporte en Moreno,
la obligatoriedad y la obligación que tenemos quienes estamos acá y la intendenta en este caso es que el servicio nunca deje de ser prestado. Que todos los vecinos de Moreno siempre puedan contar con el servicio de transporte en su barrio. Porque garantiza derecho a la salud, acceso al trabajo, acceso a la educación, acceso a tantas cosas, hasta a la recreación. Sencillísimo estar acá sentados y plantear que solamente hablamos de lo que hacemos. Y gracias a Dios tenemos un montón para contar de lo que hacemos. Quiero recordar al cuerpo que estamos tratando el repudio, la represión y detención de los trabajadores de Transporte Nuevo Ideal S.A. del Distrito de La Matanza. Digo, porque a veces nos preguntamos por qué duran tanto las sesiones. Y bueno, sí, claro, si de un tema como este terminamos hablando de este otro, entonces ciñámonos al debate. Un orador más tengo, Emanuel Fernández. Gracias, señora presidenta. También quiero ser breve para no extenderme, pero bueno, comparto las palabras también de los concejales y la concejala propinante también en cuanto al control que viene haciendo el Estado municipal en cuanto a la empresa La Perlita, el servicio de transporte, que sabemos que desde hace mucho tiempo que no está funcionando. Sabemos que es la primera vez también que en este Consejo Deliberante y en este Estado municipal que se hace un control eficiente a la empresa, porque nunca existió. De hecho, recuerdo también que el pliego de bases y condiciones que tiene la empresa estaba hecho en función de los intereses de la empresa. Y que en su momento este Consejo Deliberante también fue cómplice de eso, y las gestiones también que han pasado por este distrito también. Por otro lado, decirle también a la concejala propinante de la izquierda que sería bueno también que se pueda involucrar en las tareas legislativas de este Consejo Deliberante, haciendo algún pedido de informes, por ejemplo, y nosotros poder acompañar también con nuestro voto. Así que me parece importante también involucrarse, porque es muy fácil denunciar sin hacer el trabajo legislativo. La verdad que me genera un poco de tristeza que solamente se quede en una denuncia y que no trabaje de forma colaborativa con los demás concejales que todos los días trabajan con la Secretaría de Tránsito para hacer los controles correspondientes. Muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Pereira. Vuelvo a recordar que estamos hablando del repudio, la represión y detención de los trabajadores del transporte nuevo ideal del distrito de La Matanza. Adelante. Muchas gracias. En realidad yo pedí la palabra porque fui aludida. Nada más quiero responder. Miren, yo sí trabajo, es decir, he presentado muchos expedientes sobre transporte, he presentado varios pedidos de informes que han quedado muchos en la nada, y uno ha llegado acá mismo en la sesión y el Frente de Todos lo votó en contra. Entonces no me digan eso. Entonces me parece que si vamos a clarificar, clarifiquemos de la manera correcta cuando ustedes mismos votaron en contra el pedido de informe sobre el recorrido 4. Entonces, si vamos a chicañar qué voté o qué no voté, bueno, nada. Seamos claros. Gracias. Gracias, concejala. Bien, vamos a pasar a votar el repudio a la represión y detención de los trabajadores de Transporte Nuevo Ideal S.A. del distrito de La Matanza. Con la moción, a ver, ¿está de acuerdo que se agregue esa moción? ¿Cómo? Ah, bueno, ¿está de acuerdo o no? Sí. No, la consulta es para la concejal Josefina si es la moción de incorporar lo de las cabinas al pliego. Eso. Adelante.
que como la resolución exige el cumplimiento de la resolución nacional, agregar, exigir el cumplimiento de la ordenanza municipal y que esa ordenanza sea incorporada al pliego. Eso. Son dos cosas, ¿está de acuerdo? Bien. Entonces se pone a consideración todo eso. Ya pueden votar. Aprobado por 16 votos, unanimidad de los presentes.